Pequeño cerdo capitalista es un libro emblemático. Se ha convertido prácticamente en un símbolo de los asuntos de la inteligencia financiera en México. Pequeño cerdo capitalista es una obra de Sofía Macías y les vamos a presentar una entrevista con ella de inmediato. Sofía Macías, hay una diferencia muy importante que se vive pues en el ámbito financiero en general respecto a la prepandemia y pospandemia. La pandemia puso patas arriba la economía, las finanzas. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los efectos principales que vivió México a nivel económico y financiero bajo la pandemia y qué nos ha dejado? ¿Cuál es la herencia de la pandemia en términos de finanzas y en términos de inteligencia financiera? Pues primero que nada, de verdad, muchas gracias Gabriel Contreras por esta invitación a No lo tomes personal. Pues a través de los años hemos podido platicar de temas de educación financiera y justamente pues la pandemia nos había interrumpido este contacto anual que teníamos en la FIL Monterrey. Pero bueno, yo creo que cambió en muchos aspectos. Las crisis siempre son un momento que nos da para volver a reflexionar en nuestras finanzas. Muchas personas se percataron de lo importante que era tener un fondo de emergencias, de que era importantísimo también para su salud financiera la parte de los seguros. De hecho, las ventas de seguros de gastos médicos subieron bastante a partir de la pandemia, pero creo que también económicamente nos puso a pensar en qué cosas son verdaderamente prioritarias para nosotros. De hecho, pues viene toda esta tendencia de la gran renuncia, que hay personas que en Estados Unidos han estado renunciando a su trabajo y en México está empezando a pasar, porque pues la pandemia también nos puso en perspectiva de cuáles son nuestras verdaderas prioridades de vida y el dinero de alguna forma como una herramienta de libertad pues también cobró más importancia. Dentro de los efectos negativos pues que hemos venido acarreando, no solamente para algunos fue una pérdida de ingresos o el tener que reinventarse económicamente, pues también estamos viviendo una ola de inflación en parte por la pandemia, por cómo cambió el suministro económico de las cosas y por supuesto que eso nos ha hecho ajustar nuestros gastos. Yo creo que siempre que viene en crisis es un momento para hacer más conciencia económica. El problema es que de pronto de una crisis a otra pues se nos olvida y quizás si habíamos empezado a ahorrar más o habíamos empezado a tener más cuidado con el registro de gastos, con ver en qué se nos iba el dinero, pues de pronto cuando las consecuencias empiezan a reducirse, como que se nos va olvidando y espero que las lecciones de la pandemia no se nos vayan en algunos años. Pero creo que sobre todo es el tema de previsión y de usar el dinero como una herramienta de libertad. ¿Qué aprendiste tú misma? O sea, ¿qué aprendiste por tu propio pie de la pandemia en términos financieros? A mí la pandemia me vino a recordar que la economía es cíclica y que siempre tenemos en puerta una nueva crisis. Es verdad que esta fue muy diferente y creo que al final el hecho de que viniera con tanta incertidumbre también me hizo pensar, obviamente que las crisis son muy desiguales y que no a todo el mundo le pegan igual y que por eso siempre tenemos que estar preparados tanto para la parte de si viene una amenaza como las oportunidades mismas que también se presentan en la crisis. En el plano digital, por ejemplo, Pequeño Cerdo Capitalista, por supuesto, creció mucho porque ya veníamos trabajando la parte de cursos en línea, pero pues con la pandemia fue cuando tuvimos pues la mayor cantidad de gente que se unió a nuestro programa, a la suscripción de retos financieros, donde tenemos justamente clases mensuales de estos temas. Pero creo que algo bien importante es que a mí me dejó que en estas situaciones de incertidumbre, en estos momentos, Víctor Hugo Manzanilla, un amigo especializado en temas de liderazgo, decía que cuando hay este tipo de escenarios, de situaciones, pues la gente, digamos que retrocede o se echa para atrás un pasito en temas de madurez, pero es el trabajo de las líderes, de los líderes, de pues dar la cara de alguna forma, de no congelarnos, de buscar orientar de alguna manera, de buscar también calmar y ayudarles a ver más alternativas. Entonces, para mí fue muy importante regresar un poco a las cosas que había aprendido de crisis anteriores, pero también buscar con las mismas personas cómo podían ellos encontrar áreas de oportunidad en este panorama, ¿no? Por ahí tengo una alumna
que ella justamente es fisioterapeuta, entonces pues al perder todo el tema del contacto físico, cualquiera diría pues se tendría que ir a la bancarrota, pero algo bien interesante que hizo es ella repensó cómo estaba aportando su valor y cómo lo podía digitalizar a partir de una sesión que tuvimos con un especialista en digitalización. Y entonces ella empezó a dar terapias de acompañamiento emocional, también lactancia y temas incluso de clases de automasaje a distancia. Entonces digamos que volvió a pensar, ok, yo lo que aporto es bienestar, entonces cómo lo puedo adecuar a este contexto, y su negocio incluso despegó. Entonces esa parte es importantísima, que las crisis nos ayuden también a repensar cómo podemos dar un salto y no solamente empequeñecernos. Y por supuesto, pues los básicos siempre serán los básicos, el tema del fondo de emergencias, el ahorrar en cuanto recibes tus ingresos, si estás invirtiendo, que es lo más recomendable, pues que tengas diferentes tipos de inversión para que le puedas hacer frente a este tipo de crisis. Obviamente, tratar de mantener un control de tus deudas para que en estos momentos no se vuelvan estratosféricas, y siempre tener presente qué habilidades tienes para tener un ingreso B. Sofía Macías, ¿qué pasa en estos momentos con tu libro y con tu escritura? ¿Cómo ha evolucionado el cerdito capitalista y cómo se apunta hacia el regreso de los libros después de la pandemia? La industria editorial se está poniendo en acción. ¿Cómo serán las acciones del cerdito capitalista? Pues me tocó celebrar los 10 años de Pequeño Cerdo Capitalista, de la salida del primer libro, justamente en medio de la pandemia, y esto me ayudó mucho también a hacer la edición actualizada, a encontrar qué tipo de temas han cambiado en estos 10 años. Obviamente, pues de pronto había ejemplos que decían, cuando te compras un CD, pues ya nadie compra CDs, ¿no? Estamos en la era del streaming y de la digitalización en muchos sentidos, pero también pues cuando salió Pequeño Cerdo Capitalista las criptomonedas eran muy incipientes, eran temas pues bastante para conocedores, por así decirlo, o para gente que estaba muy metida en esas situaciones, y ahorita pues ya se ha generalizado, igual que las criptos, también han cambiado temas respecto a los derechos de los deudores, y todo esto está reflejado en la nueva edición. Pero también algo que hacemos siempre en Pequeño Cerdo Capitalista es con las agendas, que justamente es lo que voy a presentar ahora en la Feria del Libro de Monterrey, siempre integro cuáles son las preocupaciones financieras de las personas. Entonces, por ejemplo, en la agenda 2022, un tema que manejamos fue el tema de la ansiedad financiera, porque la ansiedad es algo que se disparó muchísimo en la pandemia, y cuando hablamos de cuestiones económicas, pues mucho más. Y este año, para hacer la 2023, justo pensando en cómo venimos de una pandemia, escenarios de alta inflación, algo que era impensable, que es un conflicto bélico en Europa, ¿no? Y que hay muchas situaciones, incluso tuvimos un super boom en las bolsas de valores y también las criptomonedas, y luego una caída tremenda, pues eso nos llama a tener finanzas todoterreno. Entonces, la agenda de este año está muy pensada en ejercicios que te ayuden a preparar tus finanzas para los diferentes escenarios, que es, digamos, la forma más fácil de lidiar contra la incertidumbre económica. Afortunadamente, una de las cosas que estoy muy contenta es que ya por fin, ahora sí podemos volver a lo presencial. En estos años, pues, de pandemia, obviamente casi todas las actividades, incluso la presentación de la edición actualizada de los 10 años fue digital, pero por fin en la Feria del Libro de Monterrey es la primera feria de libro presencial en la que estaré desde la pandemia, y pues la verdad tengo mucha expectativa de volver a ver a los lectores cara a cara, de poder hacer ejercicios con ellos, de poder estar en la firma de libros y pues obviamente vernos de mucho más cerca, ¿no? Porque creo que al final el contacto con los lectores a mí es algo que siempre ha sido, aparte de una inspiración y una motivación, lo que también está detrás de las actualizaciones de los libros, ¿no? Porque son sus dudas, son sus preguntas, son sus sugerencias, lo que hacen que yo tenga más clara cuáles son sus prioridades financieras y poderlas tratar en los libros. Sofía Macías, después de la pandemia, estamos viviendo una cultura híbrida en la que conviven muchísimas rutas de expresión, muchos medios digitales, analógicos, y los mensajes se diversifican cada día más. ¿Qué lugar ocupa en este nuevo entramado la cuestión de la educación financiera? En parte por el empuje de las nuevas generaciones que están mucho más conscientes de los temas económicos, más interesados en ahorrar e invertir,
pero pues también porque ha habido entre las crisis y en general pues que la democratización de los medios, ha habido un boom de todo el tema de educación financiera y en general de gente que habla de finanzas en los diferentes medios. Yo creo que esto es muy positivo, que ya haya canales de YouTube, que en los medios impresos, la radio, podcast, todos realmente tengan siempre un espacio presente, porque creo que al final ya nos dimos cuenta que tiene que ser un tema cotidiano. El reto ahora también a veces es filtrar esa información. Sobre todo, tener mucho cuidado con quienes prometen riqueza muy rápida o resultados muy rápidos, porque pues esto es un proceso, la riqueza es un proceso y también el tener finanzas sanas. También digamos que convivimos entre la información y la educación financiera con muchas más amenazas. Ahora, pues he visto una cantidad de temas que tienen que ver con fraudes, que te invitan a invertir supuestamente en criptomonedas o incluso hasta temas de ciberseguridad de las redes, esquemas de préstamos súper extraños que te ofrecen por redes sociales que hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, creo que hay mucha más información, pero es también nuestra tarea buscar las mejores fuentes y saber en quién confiar, porque ahí es donde está la nueva dificultad. Antes era la escasez de información, ahora quizás sea filtrarla y encontrarla más adecuada. Pero siempre es bueno que ya sea un tema que no sea un tabú o que no esté tan encerrado como estaba quizás hace 10 o 15 años. Sofía Macías, al principio del nuevo gobierno, en los inicios del nuevo gobierno, hubo intentos de integrar la educación financiera a la educación elemental en nuestro país. Al parecer eso pues fue arrastrado por la pandemia, pero la necesidad existe. La urgencia existe. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la forma que tiene la urgencia de la educación financiera elemental en nuestro país y cómo podría ser abordada? ¿Cómo pensar la educación financiera para el ámbito elemental en México hoy? Tenemos por lo menos 3 sexenios, contando el presente, donde la educación financiera ha sido un tema que se quiere integrar a la educación básica y a la educación media, pero los intentos efectivamente se han visto truncados porque siempre pareciera que no es un tema prioritario, que hay otras cosas. Y creo que al final, si seguimos viendo el tema educativo como algo que dura un sexenio o que es un proyecto de un sexenio, pues es muy difícil que la educación financiera forme parte y realmente enraice. De alguna forma, personas que realmente se dedican a estos temas, por ejemplo, Ana María Luzardi, que es una de las expertas del Comité de Educación Financiera en la OCDE, mencionan que si bien a veces tener una materia en sí de educación financiera puede ser complicado, sí se pueden integrar muchos de los conceptos de educación financiera a otras materias que ya existen, ¿no? Que puede ser matemáticas o historia o en los países donde existe o no existe, pues civismo, literatura, etcétera. O sea, como que hay realmente muchas opciones para que este tema se vaya incluyendo. El ideal sí sería que hubiera específicamente un espacio donde se pudiera incluir. En algunos momentos se habló de autonomía curricular donde las escuelas podían elegirlos, pero por lo menos tener espacios dentro de las otras materias también podría ser una muy buena alternativa para que esto no se quede como siempre como un proyecto que pues a ver si para el próximo sexenio o a ver si cuando no haya otras urgencias, porque siempre va a haber algo más urgente en los presupuestos y pues el grave problema es que de pronto no vemos que la educación es de las cosas más importantes. Quizás no se ven de inmediato, pero es lo que te va a pasar factura o te va a ayudar a crecer más adelante, depende cómo esté. En algún momento incluso a mí me tocó hacer una incursión en este tema, preparé Tengo Iniciativa, que es una serie de libros de educación financiera, emprendimiento y habilidades sociales, que está basado en un programa tanto de UNICEF como otras organizaciones como Child and Youth Finance International y Aflatun. Ellos tienen una serie de habilidades que mencionan que es, digamos, el esquema que todo el mundo deberíamos seguir. Y la verdad fue una gran experiencia porque en las escuelas donde se llegó a implementar me di cuenta que de verdad, a diferencia de los adultos, los niños no tienen prejuicios financieros y aprenden mucho más rápido. Entonces les podríamos dar un futuro increíble a las próximas generaciones si estos contenidos los tuvieran a su alcance. Son muy capaces de tomar mejores decisiones financieras
que quienes no se enfrentaron a estos temas o que no tuvieron esta educación financiera, incluso si son pequeños, y se puede hacer de una manera muy dosificada. Entonces, de pronto, en una clase de matemáticas, si puedes incluir la parte de presupuestos, pues no te está saliendo demasiado de los contenidos, pero tiene una utilidad real, quizás en lugar de hacer problemas que de pronto cuentan cosas muy hipotéticas, manzanas, borregos, etcétera, que no necesariamente es lo que más les va a ayudar. Y bueno, también creo que la educación financiera es una labor, por supuesto, de la escuela, pero que también se puede hacer más con mensajes a nivel gobierno, que sea más un tema mucho más presente. Si bien se hace la Semana de Educación Financiera de la Conducef, pues se pueden tener más iniciativas, y por supuesto también los padres y las madres de familia, si se preparan más en el tema, pues les van a dar mejores herramientas y mejores también ejemplos, que es súper importante, a sus hijos. Gabriel, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Ojalá te vea a ti en la Feria del Libro de Monterrey, y también los esperamos en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista y en nuestra página pequeñocerdocapitalista.com. Espero que estén muy, pero muy aplicados con el quítame lo que me lo gasto, con sus metas, con no ser las bellas y los bellos durmientes del banco y realmente ponerse a invertir, porque creo que al final no podemos predecir lo que va a pasar en la economía en general, pero sí podemos poner nuestro granito de arena para que al menos nuestra economía personal esté más preparada tanto para enfrentar las amenazas como para poder aprovechar las oportunidades. Sofía Macías, muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos muy contentos de que estés en Monterrey, de que estés presentando esta nueva versión de la agenda, que ya es una tradición en el mundo de la cultura financiera, entre pobres y ricos. Es muy valioso tu aporte, y felices de que formes parte de la programación de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Gracias. Hasta luego. Bye.